Bienvenidos a Conversaciones. Los primeros segundos son iguales a todos los demás, no tienen que tomar ninguna acción en particular. A nosotros nos da igual si se suscriben o no, ya tenemos muchísimos suscriptores. Una vez más. ¿Cambiaste el intro o te nació? No, güey, es que no suben los seguidores, güey. No, de hecho, o sea, está demostrado entonces ya que no fue una. No, ya, güey, no, yo creo que. Pero la banda siempre ha tenido un pedo con el intro, ¿no? Sí, históricamente en este espacio siempre ha tenido un problema con el intro. Si te has dado cuenta de eso, ¿no? Sí, güey, toda la vida ha sido de que ningún intro. Y lo hemos cambiado varias veces, todo. Pues ya no hagamos intro, carnal. No, una vez más, bienvenidos a Conversaciones. Un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. ¿Cómo va todo? Muy bien, carnal. Ahora sí ya me siento en conversaciones. Ahora sí. Ya empezó. Si no, no conecta. Saludos a toda la banda que nos va escuchando o nos está escuchando. Mañana, tarde, noche, donde sea. Años después, quizá ya estamos muertos, tú y yo, cuando nos estén escuchando. Qué loco sería que alguien revisite no sé, espero sea unos 70 años después, 50 para ya estar muerto. No sé cuánto voy a durar, güey. Pero que alguien revisite estos. Pues, ¿por qué no? Podría ser como para ver de qué se hablaba en estos tiempos. Sí, pudiera ser. O sea, yo sí escucho programas o veo programas de gente que ya no está. Y no seguía canciones. Muchísimas. Sí, canciones son más duraderas. Pero el hecho de ver es que también van a vivir en un océano de demasiado contenido. Sí. O sea, va a ser también difícil, ¿no? Tendría que ser algo muy relevante. Sí, a lo mejor o algún familiar nuestro. O un pronóstico. De hecho, no es por nachos. A mí me tocó en el podcast con Aldo Farías. Antes de que pasara la pandemia, le dije... Se me hace que fue aquí, carnal. Fue aquí. Con Conversaciones. En los primeros capítulos, porque sí, llevamos bien poquitos meses y sí, allá cuando grabamos. Y yo me acuerdo estar pensando, no, claro que no, güey. ¿Cómo va a pasar eso? Y tú, no, sí, ya sigue algo así. Algo así, ¿te acuerdas? Y luego cortaron el clip de que sí, Adrián Marcelo. Una medallita ahí en el ego. Profecía, sí, güey, pero no. ¿Cuál profecía te aventaste? Hubieras profetizado otra cosa. No, y vendrán tiempos peores. No, güey, no es cierto. Siempre hay que pensar eso, ¿no? Ay, güey, espero que no, pero lo que va a venir pronto es el 18 de julio. Que se vengan nuestros rostros pronto el 18 de julio en el Show Center. No va mal la venta, ¿eh? Ok. O sea, no. Bueno, no. Para el estándar tal vez que tenemos fuera de esta bonita ciudad llamada Monterrey, pues tal vez sí iría mal. El rancho más hermoso de la galaxia. Exacto. ¿Por qué? ¿Cómo les molesta que nos guste tanto nuestra ciudad? A otros cabrones no. Es que, ay, güey, ahorita hablemos de eso, güey. Pues el capítulo de México es hoy, pero como a veces sentirse orgulloso de dónde eres como que es mal visto. Para, por ejemplo, los capitalinos es muy nocivo que nosotros pensemos que está muy padre donde vivimos. ¿Me explico? O sea, sí, claro. Y amén de que sabemos, o sea, sí somos conscientes de que no está tan chido, pero el hecho de que salgamos a decir que está muy chido todo lo que hacemos aquí, como también veo que el culichi lo hace. Hay un orgullo curioso y yo creo que en casi todo el norte, carnal. Sí, los de Hermosillo, carnal, presumen su tierra. La gente de Torreón, la gente de Saltillo es muy orgullosa, para bien. La gente de Mexicali, carnal. Sí. Mexicali, Tijuana. Sí, fue un peleador de la UFC ahí a un porro se llama Edgar Chaires, le mando un abrazo. Y él es espontáneo, es de barrio. Y le pregunté qué es lo mejor que hay que hacer en Mexicali. Me dijo irse. Y la gente se le fue. Y acabamos de estar en Mexicali. La gente es hermosa, la neta, lo más cálido que te encuentras en la República Mexicana. El público de los públicos, junto con el de Tijuana, más hermoso si te dedicas a la comedia. Pero la ciudad, en cuanto a paisajismo, no es justamente lo que presumirías de... No, claro que no. México, pero ¿verdad? Seamos honestos. Siendo honesto, pero a mí se me hace más importante que haya gente buena en el lugar. A decir, está bien padre, mira todos los arbolitos y luego la gente culera. No, totalmente. O sea, tiene que ver más. Yo creo para eso yo preferiría estar en Mexicali que en muchísimas otras ciudades de la República. Y tienen ese aroma las ciudades fronterizas hermoso de un bonito, no sé, es una bonita mezcla de culturas las que se dan. Pensé que ibas a decir impunidad. Impunidad, no. Sí tiene un aroma de impunidad la frontera definitivamente, pero son ciudades divertidas. Reynosa, Tijuana. Claro. Juárez, ni se diga. Matamoros, Ciudad Juárez, Matamoros. En Nuevo León tiene solo Colombia, pero no conozco. No, yo tampoco. Esa es la única parte de frontera y tú sabías que era un tema también de
Un político, absolutamente. Sí, no, o sea, le quitaron la frontera a Nuevo León de que, güey. Le quitaron. Si le dejamos mucha frontera, hay peligro aquí de anexión. Entonces, mejor no dejarle. Nos protegieron, pues. De nosotros mismos. Podría ser, carnal. Sí, carnal. Y pues bueno, nos vemos el 18 de julio en Show Center. Ahí nos vemos. Vamos a estar Daniel Migraña y yo abriendo y vas a estar tú en show principal. Y pues traemos material nuevo. Ya no queda más que decir que neta, gracias a los que compraron, güey, a los que siguen comprando, porque para mí, pues lo he dicho muchas veces, es importante sentirte querido en tu propia ciudad y es algo que creo que los mexicanos en general no hacemos mucho, pero los regiomontanos en particular en ocasiones sí lo hacen. A mí se me quedó muy grabado cuando Jonás de Plastilina Mosh me dijo que era algo que a él le enorgullecía mucho, que en su propia ciudad lo apoyaran, lo abrazaran, lo fueran a ver. Sí. Pero es algo que no todo mundo tiene ese beneficio, ¿verdad? Claro que te den ese beneficio la gente de arroparte. Hay ocasiones en donde no se me vienen a la mente cantantes españoles y mexicanos que y viceversa, que españoles que en México son muy exitosos y que en su país no lo son tanto. Sí. Y mexicanos que en México no son tan exitosos y que son más apreciados, por ejemplo, en España. A mí también. No quiero nombrar nombres, pero todos estamos pensando, yo creo, en algunos. Hay muchos buenos ejemplos. Yo recuerdo, y con esto, si te parece, pasemos al tema. Se me quedó muy grabado cuando vi la película de Frida. No sé si la viste, la que salió en el 2002. Sí, con Salma Hayek. Exactamente. Y hay una parte... De Alfred Molina, ¿no? Hace de Diego Rivera. Ay, no había cachado creerlo, güey. Porque la vi hace muchísimo y pues no había... Sí, tienes razón. Es Alfred Molina. A mí se me quedó muy grabado una parte donde, si recuerdo precisamente, van caminando por las pirámides en ese momento. Pero esta figura histórica, André Breton, francés, le dice a Frida, yo te puedo conseguir para que hagas una muestra de tus pinturas en París. Es como un mecena, ¿cómo le llaman? Pues era un artista muy potente. También era artista. Pero sí. Básicamente, palabras más, palabras menos, ella le dice, pero yo, ¿para qué quiero ir a París? Y él le dice, no, pues, si pegas allá, al volver aquí, vas a ser de otra categoría. Y eso se me quedó muy grabado. Fue lo que más se me quedó toda la película por lo trágico de lo que le está diciendo. ¿No? De que cuando vayas y le hagas en otro lado, entonces sí puedes regresar como... En México pasa mucho eso. Muchísimo. Si pasa hasta en la comedia, carnal. Lo hemos visto gente que aquí sale con la cola entre las patas, se va a Estados Unidos, hace algo de televisión o de lo que sea y al regresar regresa como si fuera el elegido. ¿No? Sí, y es curioso, pero no sé si en otros países se replique esta conducta, hermano. ¿Quién sabe? Depende a qué país te vayas, yo creo, pero los mexicanos, y lo digo con dolor, ¿verdad? Pero sí... Hay países que vemos para arriba y hay países que vemos para abajo también, y quizá para peor, ¿no? Pero sí somos muy contrastantes y cuando alguien te dice que la hizo en Estados Unidos o que la hizo en Europa principalmente, es como una medalla muy grande. Sí, y también he escuchado que los pasaportes tienen cierto peso también. Sí. Tenemos que ser como muy honestos con eso. Y por ejemplo, tener pasaporte japonés... ¿Cuántas puertas no te abre? No es lo mismo. Y aún así el pasaporte mexicano es muy bueno. Sí, claro. Es de la los entrada por las relaciones diplomáticas que tiene México. Entiendo que sí. En Rusia, imagínate, te adoran. Sí. En Cuba eres bienvenido. Es que el mexicano también es buen cliente. O sea, sí, ¿no? Y es desprendido. Si te fijas, es un buen turista, a pesar de que hace pendejadas como mear en la llama del soldado ahí en el Arco del Triunfo. Sí, güey, no mames. Prohibido su entrada y creo que también su descendencia está prohibida entrar a Francia. Pues con toda razón, carnal. Con toda razón. Fue una falta de respeto no solo a ese monumento, sino al país. Es un monumento de ellos. Es una reliquia, digamos. Sí. Y por ejemplo, el pasaporte mexicano también me viene a la mente cuando como mexicanos entras a Estados Unidos. Pues es mejor para quienes tienen doble nacionalidad de que tengo el de Unión Europea y tengo el mexicano. Por ejemplo, solamente con el mexicano puedes aspirar a tener el Global Entry. Ok. Que es algo que los europeos no pueden tenerlo, ¿no? Que es un paro. Hablo por experiencia. Sí, hay ocasiones en las que si andas ahí conectando. Sí, que eres un viajero de confianza. Ahora, claro, el europeo no necesita la visa como nosotros sí, pero bueno, sí, hay unas por otras. Lo dejan entrar a Estados Unidos sin visa, ¿no?
entiendo que es un pequeño permiso como el que saques como mexicano para ir a Canadá. Para Canadá, exacto. Que no es una visa, sino es una especie de permiso. Que ese es otro pasaporte que seguramente también te abre puertas. El canadiense. El canadiense debe abrirte varias puertas, supongo, muchas. Sí, hasta diplomáticamente los gobiernos te tratan con ese peso si tienes ese pasaporte. Sí, también curioso. Me acuerdo que nos dijeron en Vancouver, una persona ahí, México-canadiense, que era por puntos, igual que como es en Australia, que es una... ¿sabes el idioma? Tantos puntos. Eres de tanta edad joven, tantos puntos. Tienes tal grado académico, tantos puntos. Entonces, al juntar cierto número de puntos, no es por tiempo, no es por ninguna otra cosa. Es sí, como puntaje. Mi amigo de Caléxico o de Ensenada, el buen Benny, que nos decía que compraba, pagaba más. Es buen tipo, el buen Benny Ramos, que nos fue a ver allá a Mexicali, pero que decía que pagaba un poco más para jubilarse antes. Y llegar a 40 puntos es lo que... bueno, eso también era puntaje. No tiene que ver con el tiempo, sino con... Y cuando el tipo tienes de aportación tus compas social, ¿no? Cuando tienes tus compas en Estados Unidos viviendo, ya a esta edad te vas dando cuenta un poquitito cómo funciona ese sistema. Y ahora que tenemos Social Security Number y todo ese pedo, pues es un sistema, casi estás jugando un videojuego, valga la redundancia. Parece RPG, ¿verdad? Así que sí, estás juntando batches y haz de cuenta que te los va recompensando y los incentivos y bueno, el punto es que nunca dejas de deberle al gobierno, aunque tengas tu casa. Lo que no sé es, para el que no es mexicano, por ejemplo, para alguien, voy a decir este caso porque es el paso de migración, ¿verdad? De Centroamérica o de Sudamérica, no sé qué tan complicado es sacar el pasaporte mexicano. Creo que mucho. ¿Otra vez? Para alguien, por ejemplo, centroamericano o sudamericano, ¿qué tan complicado es sacar el pasaporte mexicano? Ok. Sí, debe ser por el tema de que pues es una crisis que se ha dado en los últimos décadas, diría yo, esta migración que no para. Yo creo que México ha tenido que meter sus trabas, así como Estados Unidos con los mismos mexicanos, que hay que ser honestos, así como se portan los vecinos con nosotros. No sé si nos portemos mejor nosotros con los que vienen de más del sur. O sea, no, pues yo no creo que seamos más laxos que lo que son nuestros vecinos de quienes nos quejamos mucho Estados Unidos. No, definitivamente. Hay un documental que checar eso. De un regiomontano, Tindir Damal, y él ganó el Sundance Film Festival, que es el festival independiente más importante del mundo. Sí. Y se me está yendo el nombre ahorita de la película y la he visto varias veces, pero es un documental que hizo así. Él, yo creo que debe haber tenido 21, 22 años y que yo sepa, fue la primera vez, por eso ganó Sundance, ¿verdad? Que retrató el trato de los mexicanos, en general los centroamericanos, sobre todo, en su paso por aquí, y es brutal. Yo no creo que seamos menos racistas que lo que es el hombre blanco americano tradicional con su African American, con su afroamericano, que como nosotros somos a veces yo he escuchado cosas y tengo que ser honesto y autocrítico. He escuchado cosas de regios terribles sobre migrantes. ¿Nos puedes ayudar con el nombre del documental, Gabo? Tindir Damal, documental. Sí, a lo mejor es una crítica fuerte, pero... No, pero es una cosa en el documental porque te habla de... O sea, muy, muy feo. Todo sale lo que la bestia, me imagino. Sí, también sale ese lado que es bonito y existe de la gente que va y deja comida. Cuando va pasando la bestia, les avientan por ahí comida para que sigan su viaje. Y hay gente buena. Aquí está también el padre... no recuerdo el nombre, pero ahí en las vías del tren, ¿cómo se llama? Aquí en Monterrey. Sí, ¿cómo se llama la... Ay, Dios. Sí, la Goretti. Sí. La iglesia María Goretti, que pues es también un ancla de muchos... Pero ahí pregunta, ¿no fue el padre al que violentaron hace poco? ¿No fue ahí? El padre al que violentaron, que le pegaron. Hace poco, te quedaría mal, hermano, pero creo que es una iniciativa de un padre que tiene ya rato y me ha tocado estar ahí, me ha tocado platicar con la gente. Y es un comedor también y les dan ropa, les dan de comer, les dan de dormir, dormitorio. Tienen que ir a misa también. O sea, es todo un esquema interesante, pero al menos resulta una base muy interesante para quienes ya ni siquiera terminan de buscar el sueño americano, carnal. Muchos se quedan aquí y en mismo México. Y eso me invita a pensar a que también sí es una problemática, pero hay oportunidades porque por algo se están quedando. O algo está pasando. Que haya tal, porque yo creo que sí.
el escenario es complicado en México. Bueno, pero lo están también, viviendo pues, todos los países. Y era lo que te iba a decir, ¿no? Y cómo será el escenario de sus propios países para decir, bueno, esto de aquí no está tan mal y te pone en perspectiva también. Es una crisis global y exacto. O sea, yo quiero ver justo cómo está San Pedro Sula. Creo que es una, si no me equivoco, es la capital de Honduras o no. Me parece que sí. Sí, o sí, a lo mejor la estoy cagando, pero ¿cómo está para que se estén yendo? O sea, Sí. y aquí no es que esté, o sea, uno no es como, no es un paraíso, no es para aquí. para que presumas también Monterrey. No digo, funciona muy bien. Y si la contrastas con otras ciudades, pues bueno, tal vez en unos 20 años ya le puedas empezar a llamar a una ciudad primer, o ya lo es, tal vez es una ciudad primermundista. Tiene instituciones de alta calidad, empresas transnacionales, tiene servicios de primer nivel. Tal vez sí es una ciudad de primer mundo, pero Depende de los qué factores contrastes. uses. Exacto. Los contrastes son los que duelen un poco y no es una ciudad tan bonita. No, y creo yo que las condiciones sociales es lo Eso. que marcan más que el tamaño de la ciudad. Decía, y a ver, ahorita me recuerda su nombre de teatro, Moreno, o sea, Pío Moreno, Renan Moreno. Renan Moreno, ¿cómo no? Sí, decía que en Monterrey confundimos lo grandote con lo grandioso. Sí. Porque muchas veces queremos, por ejemplo, que en el teatro de que sea el escenario de 3,000 personas o no vale madre. Y de que, güey, en Nueva York el teatro es chiquitito. Sí. Muchos de ellos, ¿verdad? Y Pues creo eso también en la ciudad. O sea, una ciudad de primer mundo puede ser, por ejemplo, Copenhague, que es una ciudad chiquitita y en número de personas. Y no sé, depende de qué midamos. pero luego lo puedes llevar a factores como también la CDMX. Es una ciudad de primer mundo por cómo homogeniza el trato. O sea, tal vez sí no le da condiciones a... Sí, pero no es por la dimensión de que son 25 millones. Es por precisamente que, oye, cuentas con una universidad que es muy barata y de buen nivel. Exacto. Cuentas con transporte público que es muy barato y de nivel Si aceptable. mides factores así, Exacto. tal vez eso es también primer mundo. Yo pensaría... O sea, están cercanos a que, no sé, también buscan que sean sustentables los medios. O sea, tratar de llevar un enfoque o orientarse a ser una buena ciudad también como CDMX. A mí me sigue impresionando cómo funciona ese monstruo de ciudad. El tráfico digo, no se soluciona, pero es interesantísimo cómo es un corazón latiendo y amén de todo lo que pasa y le puedes seguir escarbando y salen demasiadas cosas. No duerme esa ciudad. Funciona. Sí. Es impresionante cómo... Sí tiene su propio color esa ciudad. Sí, te puede gustar o no, pero funciona y está muy, muy cabrón. Sí, definitivamente. Fíjate, me acuerdo hablando de México cuando yo tenía más o menos unos 20 años, yo creo un poquito más, 22 años. Entrevisté a Mauricio Fernández por primera vez, alcalde de San Pedro, y ya lo hemos tenido aquí en conversaciones. Claro, en ese momento yo de 20 años, pues imagínate lo asustado y él era plena época donde él era alcalde en esta época muy complicada, ¿verdad? Sí. Y recuerdo una de las preguntas que me puse nervioso, pero sí se la hice y fue la que más se me quedó. Contexto, yo de 20 años. Y le pregunté si en México era posible la poesía para él. Y me dijo, ¿qué? Y se la repetí. Y entonces hizo para atrás y me dijo, en México es posible todo. Y me empezó a hablar de cómo teníamos un altísimo grado cultural en pintura, en cine, en diferentes disciplinas artísticas. Y decía, la verdadera pregunta es, ¿por qué dejamos de tener ese nivel? O sea, ¿qué hicimos mal de los 30 para acá, ya casi 100 años, como para que se perdiera esa aportación cultural que en muchas ocasiones era pues del top mundial, ¿verdad? Y he traído mucho eso en la cabeza desde que se lo pregunté, desde hace 14, 15 años. A veces me acuerdo, ¿verdad? Me acuerdo de eso. Me puse a buscar hace poco, por ejemplo, el cine de oro. Dije, ¿qué pasó con el... Si sí teníamos ese nivel, si es cierto o no es cierto, porque a veces lo podemos romantizar, ¿verdad? En mi percepción sí es cierto que el cine mexicano era extraordinariamente bueno. Joaquín Pardavé, el Indio Fernández, Pedro Infante, Sara García. O sea, sí fue una época de cine exportación, carnal. Y para mí también uno de los máximos exponentes, Luis Buñuel. Sí. Que era español de nacimiento. No sé si se alcanzó a ser mexicano, pero sus películas son mexicanas porque fueron producidas en México. Las mejores que hizo, ¿verdad? Hizo también en España algunas. Pero creo que las ves en ese momento, las contrastas con lo que se hacía en su momento en Hollywood
No sé en los demás países porque no sé tanto de cine. O sea, no sé qué estarían haciendo en Alemania y qué estarían haciendo en otras partes, pero al menos con el cine de Hollywood dices, sí, güey, pues sí estaban muy bien escritas, muy bien actuadas, muy bien el diseño sonoro. Sí había un nivel profesional. Sí, sobre todo por los intercambios culturales que creo eso que se daban, ¿no crees? O sea, que había México además era abierto a migrantes. Exacto. Era refugio incluso de exiliados políticos. Aquí México siempre ha propiciado un intercambio cultural y creo que México, si lo llevaras a una personalidad, sería alguien que no roba, pero sabe replicar muy bien otras corrientes. O sea, aquí se han ejecutado bien. Si tú vas a México, por ejemplo, es innegable el intercambio cultural que existe con París en cuanto al diseño de la ciudad. O sea, y eso pues lo propició tal vez, no sé, Porfirio Díaz. Sí, pienso que sí. Cuando Maximiliano fue emperador, cuánto tú mismo me lo has contado, cuántos aportes culturales o desde esa perspectiva cómo buscaba también. Y ha pasado. Hablábamos por ejemplo, poner museos. Pues fue Maximiliano, ¿no? Donde dices, pues sí, pues antes no había, güey. Hablabas de pasaporte. Justo si tienes pasaporte mexicano es donde te dejan entrar gratis en el Museo de Austria, ¿no? Porque está el penacho de... Eso me han dicho. Nunca he ido, pero eso me han dicho. Y también hice una pequeña investigación para un cuento donde aparece Porfirio Díaz. Y de esa época también a mí me sorprendió mucho que al lado del castillo de Chapultepec había un observatorio. Y era como en el Porfiriato, estamos hablando, ¿verdad? O sea, sí. Era además de un edificio culturalmente de muchísimo valor, también había un apuntalamiento tecnológico. Pero y luego que hubiera luminaria, güey, que Dios, estamos hablando de hace muchísimos años. Mucho, pero si te vas hacia atrás todavía, o sea, incluso en civilizaciones prehispánicas, el tema de las pirámides o el tema académico, ¿cómo se llamaba? El Calmeca, o donde estudiaban. O sea, ya había universidades con nuestros antepasados. Ajá, fíjate, eso no sé. Yo de prehispánicos conozco muy poquito. ¿No te acuerdas cómo se llamaba la de los nobles, la escuela? Y el otro era iba a decir Tepozcali, pero es un pozole, ¿no? Lo que sí se me quedó muy grabado era que Moctezuma tenía un zoológico. Y era con fines... Sí, estás en lo correcto. Es Calmecac. ¿Calmecac? Y Tepozcali. Era la escuela donde estudiaban los guerreros. Sí. Te mamas, perestroika y las referencias a los guerreros. A la primaria. Sí, la clase. Sí, me acordé. De pronto me brotó. Y el libro sagrado maya o azteca pues era el Popol Vuh. El Popol Vuh. Sí. Correcto, carnal. Sí. O sea, no sé, aquí tal vez es tierra fértil para buenos pensadores, porque luego también en literatura ya más para acá. Juan Rulfo, hace poco el presidente dio una lista de libros como sagrados mexicanos. No sé si yo creo que se la pasaron. Sí, supongo. Pues, empezó a decir porque ningún humano, ningún mexicano, no de mamón lo digo. Que te refieras, ni aunque te dediques a literatura, no te conoces. Tenía una lista vasta de obras. Octavio Paz, El Laberinto, y Juan Rulfo y nombres que desconozco. Carlos Fuentes, por supuesto. Sí, que también él tenía doble nacionalidad. Me parece que es panameño también. Carlos Fuentes. Me parece que sí. Sí, igual también era Elena Poniatowska, pues es polaca, además de ser mexicana. Sí, bueno, también un refugio en la época de guerra. Pero definitivamente los escritores mexicanos sí hay, o sea, ahí sí hay pesos pesados. Ahí sí, para que veas, México se... Y Rulfo yo te diría que es para mí de lo que más orgullo me causa. No, y se expresan de él grandes mentes. Vargas Llosa. Político. Vargas Llosa, el mismo, ¿cómo se llama? El Borges. O sea, lo pintan siempre el boom latinoamericano como sentado en un ladito, porque sí era y no era, ¿verdad? Porque él era político. Su profesión fue político toda la vida. Y no tiene una biografía, Juan Rulfo. No he escuchado eso. No que yo conozca. Debe haber. Pero él nada más que yo sepa, y aquí me corrigen si me equivoco, pero hay 3 libros de él nada más publicados, que realmente son 2, porque el otro fue un guión de cine que luego lo hicieron novela y lo sacaron póstumo. Pero realmente escribió 2 libros en toda su vida. Pedro Páramo y El Llano en Llamas, que El Llano en Llamas es de cuentos. A mí Pedro me tocó en un libro que no sé si lo hice, una compilación, se llama Cuentos Hispanoamericanos, que me tocó en la escuela. Entonces ahí fue la maestra nos hablaba de Juan Rulfo, pero yo veía cómo le brillaban los ojos a la maestra Lucy cuando hablaba de Juan Rulfo. Súper chido. ¿Y quién escribió Periquito Sarmiento? No sé. Era otro de los que...
Y luego Aura de Carlos Fuentes también fue otro de los que dije, madres, qué talento. Y Laberinto también me tocó leerlo o ya con una altura muy distinta. Claro, la de Octavio Paz es bien difícil. Es pomposo, es muy... Y luego intentas leer a Cortázar, que es otro que no es mexicano, y no puedes. Yo no pude. Sí, y no fíjate, lo pude Cortázar deglutir, a mí, la verdad, no es mi favorito. Tiene cuentos muy chidos, pero a mí Rayuela no fue para mí. Creo que lo encontré muy tarde. No. Si lo hubiera leído en preparatoria, quizá me hubiera gustado más, y lo digo sin ningún denoste de nada. Simplemente el libro también importa la época cuando lo encuentras. Y ensayo sobre la ceguera de quién es, de Saramago, es un portugués de Saramago. Si nunca lo he leído, sé que tiene la cualidad de que escribe sin puntuación. O sea, si no tiene puntos literalmente todo el texto. Ok. Pero volviendo a México es... Pero sí, Octavio Paz también te iba a decir adjudica, pero eso no es la palabra, pero se le reconoce a él que además se pone a buscar que otros mexicanos hicieron las cosas bien. Y pues él es el que, entre comillas, descubre o redescubre a Sor Juana. Juana Inés de la Cruz, que o sea, ya tenía muchísimos años que estaba enterrada su literatura, y él es el que ella es de la Nueva España. Ella no es, digo, sí es México, yo pienso que sí es México, pero todavía no existía México. No. Del virreinato y que tiene una vida así medio extraña, sobre todo para poder dedicarse a escribir, a hacer obras de teatro y más. Y ella era más poeta, ¿no? Según yo, lo que hacía era más obras de teatro. Seguramente dramaturga, poema también. Pero y otro que se le reconoce mucho también es muchísimo más atrás, ¿verdad? Pero es Netzahualcóyotl. Ese sí, para que veas hay un capítulo de un libro de Zunzunegui que habla de él y te dan ganas de llorar, güey. O sea, donde dices, güey, era un sabio, güey. De que sí, hombre. Y así como creo, se siente así como la justicia donde Zunzunegui, por ejemplo, y yo coincido con él. Es muy duro con los aztecas. O sea, donde habla de que eran por sanguinarios, ¿no? Sí, que era un pueblo muy sanguinario. Sí. O sea, pero con la misma pluma te describe cómo era Netzahualcóyotl y dices, no mames, güey. O sea, este güey era un humanista, era un poeta, era guerrero. O sea, era como un hombre muy completo. Y es hermoso entender también que hasta en esas épocas existen facetas, existen claroscuros, o sea, que eran humanos, ¿no? Porque normalmente en la historia y sobre todo cuando estamos jóvenes tendemos a ser muy ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? Ese absolutismo cuando revisitas o cuando viajas es nocivo, ya que lo ves con otros ojos de no, a ver, también existían intereses, ambiciones. O sea, si algo me ha enseñado a mí la historia y combinado con después estudiar psicología es que hay como ciertos rasgos humanos que son patrones y tendencias casi antropológicas. O sea, definitivamente carga uno con eso y hay que saberse domar, pero nos ha enseñado la historia que poder corrompe, por ejemplo. Sí, claro. Que tanto poder, seas quien seas, te va a embelecer. No está hecho, ¿verdad? No estás hecho para eso. Que el ego es casi inherente a cualquier época. Yo creo que hasta los cavernícolas han de haber tenido ego cuando alguien llegaba con unos frutos más grandes que otros. Empezó ahí el ego de chinga, pues qué pedo si hacemos lo mismo. O sea, sí, ya desde las cavernas te puedes, no sé, ese factor competitivo que no seas de qué país sea, del país que seas, casi es inherente al humano. Definitivamente, aunque hay cosas que sí nos caracterizan, ¿no? Eso sí, también. La mexicanidad es vasta, güey. Es vasta y muy profunda, güey. Sí, y también creo que es una tendencia mundial el no poder sentirse orgulloso sobre algo de tu país, porque a la primera eso es fascista o eso es ultraderecha o nacionalista. A veces asusta mucho, pero es complicado decir esto me hace sentir orgullo de México o esto me hace sentir orgullo de donde soy. Y creo también, luego me di cuenta que existen otros países, por cierto, también, pero esto de la tina con cangrejos mexicanos que te jalan, y luego me di cuenta que también existen otros países, no es nomás de nosotros. Claro. Pero o la corrupción también existe. El tema de la corrupción existe. Pero hay niveles también. Sí, hay niveles. Por ejemplo, a mí algo que sí me causa como extrañeza. Cuando visité Madrid, yo estaba bien asustado porque escuché una protesta en el aeropuerto y dije, pues ya valió madre, no voy a poder volar. Yo tenía que tomar un vuelo de ahí, ¿no? Y llego y la protesta era una protesta muy pequeña. O sea, estaba tomado uno de los carriles, pero todo lo demás estaba funcional, ¿no? O sea,
Sí. Pero por ejemplo, ordenados. Los españoles hacen mucho esto de todo es como muy de reclamo, de grito, de justicia. Sí. El honor que está en alzar la voz, nada. O sea, el mero. Sí, pero sí te dejo que funciona, ¿no? Sí. Digo, no sé si sea representativo, pero sí fue como ilustrativo para mí que es muy diferente a cómo somos los regimotanos, por ejemplo. Que sí te quiero tapar una calle para mandar un mensaje. Sí, o te digo, no, hombre, pinches huevones, pónganse a jalar, ¿no? Cuando alguien está tapando la calle. O sea, sí, y a veces no está tan mal. O sea, depende. Tenemos diferente idiosincrasia. Sí, hay veces en las que el regio dice no tengo tiempo ni para reclamar. Como que sí. No está bien tal vez, pero la cultura de trabajo está muy arraigada. Sí, hay un orgullo que es intrínseco al trabajo. Sí, y te infla el pecho decir no tengo tiempo ni de sentarme a reclamar. Y creo que hay países que te brindan la estructura que tiene el país, te brinda el tiempo y el estilo de vida hasta para salir a reclamar. En Cataluña. Sí, que sería lo más correcto, creo yo. Sí, es el deber ser. Tengo un deber como ciudadano y donde no se va a arreglar solo. Pero el grado de insatisfacción que tienen muchos españoles, bandido, amén de que pues, es que ellos es a lo que están acostumbrados. O sea, ellos no lo ven como nosotros lo vemos de fuera. Claro. Me explico. Y para conectarlo con lo que estábamos platicando antes, también el grado de corrupción, por ejemplo, que ellos sí lo tienen, Adrián, pero reclaman muchísimo. O sea, cuando creen de que no hay nada más corrupto que España, es de que no, güey, sí hay algo más corrupto que España y lo hemos visto directamente, ¿no? O sea, creo que también ni para mal ni para bien, simplemente es como que creemos a veces que lo nuestro es, pues así es lo que más criticamos, ni modo, no está tan mal. Y claro, ellos tienen también, para contexto histórico, pues a Franco, de historial, donde cualquier cosa que huela a nacionalismo, que huela a qué orgullo ser de aquí, es con cuidado. Es países que ya pasaron. Sí, también ya pasaron por regímenes. Sin compararlo con el franquismo, pero aquí ha habido brotes de fascismo y podríamos poner el 6-8 como un ejemplo y una herida que le dejó al país y de que ya al menos tienes una referencia en donde si te pones muy así, muy derechista, muy no sé, muy opresor, no sé si sea derechista la palabra, pero no, es que creo que está extraño porque, por ejemplo, la UNAM, por mi raza hablará el espíritu, Vasconcelos. Eso es definitivamente fascista. Sí, a él le critican, a José Vasconcelos le critican que los fundamentos son básicamente de su ideología van muy pegados con el pintor austriaco, ¿no? Sí. Entonces, mejor con Nietzsche, mejor. Pero sí, y es algo que oye, güey, espérame. Es de que cuando definitivamente, claro, pero la UNAM no se queda congelada en el tiempo. No podemos decir que hay. Porque él estuvo ahí, entonces ya no. Pero o sea, profundicemos en por mi raza hablará el espíritu. O sea, que entendemos. O sea, pues que tu raza tiene un espíritu diferente y mejor que el de los demás, ¿no? O sea, no es mi piel, no es mi genética, no, es mi espíritu, ¿no? Y vaya, la frase te habla de problemas más de fondo que tenía, ¿verdad? No es simplemente la frase de que hay. ¿Y crees que abarque la raza mexicana como tal? O sea, él hace referencia me parece que sí. Al mexicano, ¿no? Como a sacarle eso al mexicano de Ciudad de México, ¿no? Porque acuérdate que de él también es la frase esta hipericónica de donde comienza la carne asada, se acaba la cultura, ¿no? Para referirnos a nosotros. Eso dijo, güey. Sí, vamos a checar porque si no aquí voy a poner mis quotes. La mentira. Eso creo que sí puede ser un mame en el que no, me parece que sí hay. Donde empieza la carne asada, se acaba la cultura. A lo mejor lo dije transgiversando las palabras, pero me parece que el fondo es correcto. Vamos a ver aquí. Ahorita nos va a desmentir o confirmar, güey. Y de hecho, los libros que terminamos nosotros de educación primaria, los libros gratuitos, o sea, mucho es de Vasconcelos, ¿no? De lo que él, la doctrina, digamos. Pues es que hubo muchos intelectuales en educación. El primero de ellos, si no me equivoco aquí, por favor me corrigen. Justo Sierra del grupo de los científicos de Porfirio Díaz. Y masón, ¿no? No lo sé, fíjate, pero seguramente sí. Porfirio Díaz tuvo una etapa de masón también. De que luego está bien rara esa historia porque no sé si te la sabes de cómo es que renuncia a la masonería.
Porfirio, está curioso. No, a ver, platícanos. Lo que pasa es que... ¿Hasta dónde nos llevan las conversaciones? Lo que pasa es que Porfirio Díaz... no, y hay una historia, hay una entrevista que le hace un canadiense que está hermosa, Porfirio Díaz, porque pues salió en su momento y se habla mucho. Pero era gringo, ¿no? ¿No es la, en la que habla de Madero? Fíjate que, o sea, debe ser la misma de la que estamos hablando. Sí, creo que es de un canadiense. Pero no estoy seguro. No estoy seguro. Pero lo que pasa es que Porfirio, su primera esposa, Delfina, que era hija de su hermana. ¿Ok? O sea, es su sobrina. Su sobrina, en primer grado. Y que aparte él estuvo en su crianza involucrada, ¿no? Porque a su hermana, para contexto, pues Porfirio Díaz indígena, ¿no? Y igual que su hermana, igual que tú. La embaraza un doctor y el doctor dice, ni madres, ya me voy a la chingada. Y se queda la hija de su hermana, Delfina, dentro del mismo hogar, hasta mi entendimiento. Sí. Y él tiene parte de su formación. Más adelante, Porfirio Díaz pasa por el seminario y luego entra como militar, nunca con formación militar como tal, pero sí ejerciendo como comandante y luego general y más. Y finalmente, pues decide casarse con ella. El problema es que, pues, la Iglesia Católica no te va a casar nunca con tu sobrina, ¿verdad? Y luego ellos, pues no, hasta mi entendimiento, no tienen hijos. Y creo que por la misma condición ella queda muy enferma y en el lecho de muerte, pues le dice que ella siempre se quiso casar con él. Y entonces ahí desesperado Porfirio le habla, no sé si era un padre o un obispo, y le dice es que cúmplele esto a mi esposa. O sea, quiere estar casada por la iglesia. Y el obispo le dice, sí te caso, nada más que en este momento tienes que renunciar a ser masón. ¿Jalas o no jalas? ¿Y por qué le puso esa condición? Pues es un pique de poder y aparte, o sea... Ya, masones contra iglesias. Pero brutal, ¿verdad? Sí. Aparte, recordemos, Porfirio fue del ejército liberal de Benito Juárez en su momento, separación iglesia-estado, todo esto. Y esa es la renuncia que él tiene, que hasta donde yo me la sé. Mira nada más. Y si por eso... en las logias masónicas y todo, al que ponen grandotes a Benito Juárez. No a Porfirio, ¿verdad? Mira nada más. Pero sí. Todos los días. Ahí nos fuimos aquí. Ya no me acuerdo que justo cierra. Justo cierra. De educación, del grupo de los científicos, que también, en mi entendimiento, y pues creo que habla por sí misma la historia, ¿no? De la parte educativa, pues es que historia le estamos contando a los niños para que sigan con la misma formación y la misma identidad por medio de símbolos, de narraciones y de todo. Sí, el civil, que se les desarrolle una especie más allá de la pedagogía. Sí. Era la función también muchas veces de la materia de historia. Claro. Sí, también los niños héroes, el pípila, todos estos son simbolismos para que te crezca el fervor patrio. Alguien que sepa más de educación a lo mejor me menta la madre, pero también creo yo que por eso es también que la SEP te dice no te puedes salir de mi plan de estudio único del país. No, a ver, definitivamente, bandido, ¿no? No estás descubriendo no es controversia, negro. El adoctrinamiento viene, masivo, viene en la educación primaria y secundaria. Sí, pero curioso ahí que esa sí es una planeación a 50 años. De las pocas cosas, los mexicanos normalmente no hacemos ese tipo de proyectos. Por ejemplo, en Cuba, al Che Guevara, o sea, en aquellas épocas tú veías los libros y lo que se les enseñaba y pues casi era el promover el odio yanqui y si en cualquier momento te doy una escopeta sales a luchar. O sea, estaban preparados para eso. Aparte a un argentino, ¿no? En Cuba. Pero bueno, también su figura es de un mártir de guerra, una figura, a mi parecer, muy interesante. Yo sí he leído sus textos, algunos de ellos. Y no, te mentiría, pero pues viene influenciado por marxismo, me imagino. Definitivamente. Estamos hablando de alguien que agarró a Trotsky, entonces a todas esas figuras, ¿no? Pero sí, al menos te diría eso. Era un buen escritor. Muy buen escritor. Por algo fue un gran líder. O sea, estos no son nada más por dicen meter que manita en milicia dura. no tanto, Ese es el rumor, al menos, que en milicia no era tan bueno. O sea, que como militar no era tan bueno, pero... No, pero pues sí tenía carisma, sí tenía palabra. Pues como al mismo Hitler también, digo, a lo mejor... No, sí habrá quien pondría en la misma canasta a Hitler y al Che Guevara. Habrá quien lo tome como un insulto. Pero su capacidad de orar, pues, de la oratoria es la que lo saca adelante y les hace
que no se vea tanto sus defectos que tenían pues al por mayor, ¿no? Hitler no era precisamente el mejor estratega. Al final se le nubla el juicio y termina tomando decisiones que lo hacen perder la guerra. Sí, te refieres a estrategia militar, no te refieres a... Me hablo de estrategia militar. O sea, evidentemente estaba bien rodeado y tenía sus mariscales, pero pues lo suyo era como leer un discurso o a decir palabras y encantar al pueblo. Sí, fíjate que me recordaste ahí algo que me contó una vez un político, un exgobernador de aquí. Y yo le dije que era muy bueno hablando. Y me dijo, fui a Cuba a aprender con Fidel Castro. Y yo, ¿cómo, güey? Y me dijo, bueno, o sea, no es que solo a él se lo enseñara, ¿verdad? Pero que la juventud en ese momento del PRI, pues andaban ahí entre campesinos y todo de aquí, pues del norte. Y había un grupo donde, los mandamos a Cuba y vayan y escuchen ahí. Y que eran discursos así de más de 3 horas, ¿verdad? Pero ver cómo le hacía para hablar y que a todo el pueblo lo tuviera prestando atención. Y creo que fue una herramienta muy útil en la vida de este político y que la ejerció tremendamente primero en el campo y después en nuestro estado. Pues cuando vas a ser un dictador, tu mejor herramienta va a ser tu capacidad y más en esa época de decir cosas. O sea, en esa época ahí sí era preséntate. Yo diría que hoy también, carnal. O sea, sí, pero ahorita la cámara es la que te expande y te multiplica el mensaje. En ese momento sí era. Claro. Y que son hablar de las masas. Sí, son cualidades bien diferentes hacerlo en un estrado ante muchas personas que ante una cámara para pero percibir pegadito. Ves, sí, hay quienes dominan también. Por ejemplo, ves un Bukele domina ambos. O sea, cuando le está hablando a una masa o cuando está hablándole a una cámara, en las dos sabe cómo despertar emociones. Sí, pero claro que pues, para el político de antes, hablarle a las masas era lo que más importaba. Y esos videos que a veces ves de Hitler, Dios de mi vida, o sea... Esto fuera de contexto. Así ese clip de 5 o 7 segundos. Es que has visto los videos en donde ahora, casi parece una coreografía, hermano, cuando reacciona su público, o sea, que son soldados, sí, pero también hay ocasiones en donde le habla a la población, pues, alemana. Y ves los rostros, o sea, están... Ahí hay documentales, hay documentales. Eso... Están en Netflix. Creo que es innegable que poseía un carisma que encantó a muchas personas. No, eso no hay controversia en decir eso. Sabía qué botones picar. Exacto. O sea, como que supo qué botones pulsar para... Y esa es también la característica. O sea, ves también hoy líderes carismáticos de estos tiempos y luego, o sea, ya te llevan la conversación para pulsar esos botones en su audiencia. Sí, y son botones diferentes según la audiencia a la que estés hablando, pero qué peligroso cuando un político sabe hacer eso a la perfección. Bukele no hay ocasión en donde no le hable al hartazgo que tuvo la gente de tener un país repleto de criminales. Sí, y luego los discursos vencen, ¿no? Que es como lo que... Sí, pero el de Obrador, por ejemplo, que es el que más tenemos a la mano. Claro. Hablar de ese hartazgo, de la clase oprimida. ¿Cuánta vigencia crees que tiene eso? O sea, es que bueno que pierda vigencia porque va a significar entonces que tal vez ya no está tan jodida la clase, pero mientras siga no necesariamente, con puede ser nomás que se vuelva que mientras no resuelva, nada más va a ser repetitivo. Sí, porque yo lo veo con discurso de seguridad. O sea, el mismo discurso de seguridad aquí ha hecho ganar y perder elecciones. Sí. En Nuevo León. Me refiero a donde tuvimos un problema muy serio de seguridad hace algunos años y donde el mismo discurso de mano dura te ganó y luego 3 años después te perdió y luego 3 años después te volvió a ganar y demás, ¿no? Y eso es lo que más dominan quienes encantan masas. Por ejemplo, Milei, que está haciendo un Trump latino. No sé si has visto cómo se presentó en la Feria del Libro, güey. No. Cantando rock, el vato, pero rock así, ya sabes cómo es el rock argentino, que las letras no es lo estridente, sino lo crítico. Exacto, las letras del rock argentino. Y no mames, cómo la gente lo quiere, güey. Y tiene un portavoz que creo que se llama Fabián. Ay, Dios, pero ahí hay mucho contenido del vato trapeando a la prensa pues kirchnerista, ¿no? O sea, a los que todavía tienen el arraigo y me imagino pues defienden a la oposición, pero seguramente si Milei no da resultados, sí va a vencer su discurso libertario,
su dolarización o todo ese pedo. O sea, sí, claro. Tienes que dar resultados para que tu discurso siga vigente. No, y llega un punto donde la frase se vuelve un meme y ahí a nivel comunicación te metes en un problema. Porque eso te vence casi cualquier argumento. Y a veces hay argumentos muy buenos, pero cuando ya te lo repite, ya dijiste otra vez esto. Ya se acabó el argumento, ¿verdad? Aunque siga siendo cierto. De hecho, este podcast sale el 3 de junio, ¿no? Ay, güey, no sé. Sí. Sí, oye, güey, viva México. Sale la siguiente semana. Sí. O sea, 3 de junio, hoy que estamos grabando, ¿te atreverías a hacer un pronóstico? Nada, ¿verdad? No, ni me interesa tanto. O sea, ¿no tienes algún tipo de pronóstico, obviamente sorpresa, que digas, aquí va a pasar algo? No me atrevería a dar alguno. ¿Crees que...? Digo, creo que ahorita no hay alguien que yo mida como... Y qué feo lo que voy a decir, güey. Pero ni absoluta solución, ni absoluto crisis de es apocalíptico si esta persona queda. Creo que no estamos en ese escenario en casi ninguno de los niveles. Y me refiero a diputaciones, alcaldías y federal, que es lo que votamos aquí. Yo creo que este país está manejado de forma que quien esté de presidente termina haciendo como un cambio sustancial. O sea, sí. No, yo creo que sí. Me refiero a que el aparato que tiene la democracia, o sea, el Congreso, la Suprema Corte, o sea, sí necesito, o sea, para que quien llegue cambie algo muy cabrón, pues tiene que ser un güey que nace uno en cada 100 años, carnal. Y tal vez está actualmente de presidente. Ese tipo de líderes son los que... Y a mí hay un chingo de cosas que me cagan de ese viejo, la neta, de que como norteño es de que, ay, güey, cabrón. No, claro. No quieres un vato que le gustan las tlayudas con camisita. No, ahí sí te hablo desde mi más profundo. O sea, no, la neta no. A mí ponme, no sé, un Mauricio, como norteño encajo más con, o sea... Ahora que estamos de gira, estaba pensando eso de que un pensamiento muy de aquí, muy de Monterrey, muy del Nuevo León. Pero de que, güey, hubieran lanzado a Mauricio de candidato. Sí, o sea, a mí me hubiera encantado tenerlo de candidato a presidencia, me refiero. Y no sé, se hacen distintas las cosas o el rigor es otro y entiendo el enfoque, pero sí creo que incluso con todo el poder que ha tenido, ha habido contrapesos. A eso voy con que el país, o sea, no va a llegar un cabrón nunca. O sea, una elección de presidente no va a terminar haciendo, creo yo, que en 6 años se den cambios muy radicales. O sea, tienes... No, yo creo que se puede hacer. O sea, al mismo Peña Nieto le detuvieron su reforma energética, carnal. O sea, todos han llegado con un... pero... El mismo Obrador se detuvo ante muchas de las cosas que... Y a lo mejor es por siempre desde que no es lo mismo. No, pues ya sé que no es lo mismo. Si no, no cabría la comparación. Pero por ejemplo, Bukele. Si es, oye, en nada... Y qué buen ejemplo. Me gusta que lo hayas traído. Es el de un güey con mucha voluntad y mucho riesgo, ¿verdad? Porque... ¿Crees que eso sería viable en México, carnal? O sea, podría pasar. Ya ha sucedido. Pero el riesgo... Históricamente. El riesgo y o sea, sobre todo en tamaños de población y sobre todo lo distribuido que está o sea, está en todos lados. O sea, el crimen organizado. O sea, es lo mismo, el tema de pandillas que tenían allá. Es por poner uno, y no me refiero necesariamente a que sea inseguridad. No. Me refiero a alguien que... Pero, por ejemplo, sacar gente de la pobreza. Que con total, digamos, decisión, es de que, oye, pero es que pum, güey, y se hacen las cosas. O sea cual sea la idea. Creo que, justo lo decíamos, el presidente que tenemos actualmente tiene mucho poder. Yo no recuerdo... Dicen que Salinas de Gortari fue igual, pues yo estaba muy niño. No pero, creo que haya tenido los porcentajes de popularidad que tiene. Pero los grados. El poder que tiene el presidente actual es una locura. Y me refiero a que muchas de las cosas que dijo, voy a hacer esto y todos, eso es imposible. Y pum, ahí está. Ay, cabrón, espérate, güey. O sea... Pero, por ejemplo, si tú crees que un presidente con ese equivocándose, o sea, equivocándose o acertando, como es humano. Pero con ese poder, ¿tú crees que él podría, si quisiera, con ese poder usarlo para resolver Pemex o IMSS?
O sea, tú sí crees que... Sin duda alguna. Sin duda alguna. O sea... Sí, o sea, pero... Y arriesgando la vida, ¿verdad? Exacto. O sea, que se tiene que... O sea, me acabas de como... profundizo en eso y ok, ya yo soy Obrador y estoy con mi equipo de trabajo. Quiero que el IMSS sea una chingonada. Vamos a trabajar para eso. ¿No crees que es un tema cultural? ¿No crees que también es el tipo de doctores, la mentalidad? O sea, es un tema muy enraizado. A México las instituciones le duelen, carnal. O sea, es un hecho. En todo el mundo. Sí, yo creo que la institución está desgastada. Está desgastada, pero sí. Pero tiende a ser robusta, burocrática. Cuando es de gobierno, aquí hay algo que termina siendo... Claro. La Pemex, carnal, es increíble, pero Pemex en su vida funciona. O sea, ha dejado números... Yo he crecido viendo cómo Pemex no está en números rojos. O sea, yo no he tenido vida para ver que Pemex... o sea que... La vez pasada me madrearon porque yo también dije eso. Dije, la única petrolera del mundo que pierde dinero. Pero... Y bueno, y aún así... No, pues, los números son bien somos verdes, autosustentables. Pues quién sabe, güey. Pero a fin de cuentas es algo ¿Nos producimos nuestro propio petróleo o por qué le compramos petróleo también a Estados Unidos? No, yo creo que la verdad es que ni alguien que jale en Pemex te va a decir la verdad de eso. O sea... Pues está raro, al menos es la percepción, pero entonces... Pemex... Pero lo que sí tenemos realidad es, oye, güey, ahí está la pinche refinería, la que está aquí cerquita en Cadereyta, y es un mugrero, güey. O sea, el que diga que no es ridículo porque no, el estudio muestra, güey, me vale más el estudio. Ve ahí la pinche cómo está soltando mugrero, güey. No hay más, güey. Entonces... Sí, es un país de bandidos en muchos sentidos, carnal. Pero aún así... Sí te matan, güey. O sea, es que sí, es lo que pasa. Vas a corregirme que hay poderes más fuertes que... Sí, creo que a ese poder es el que me refiero, que no llega ni siquiera... O sea, hay una sensación de que en México hay unos hilos bien potentes. Es nomás de que alguien se aviente el tiro, ¿no? O sea, ese es el... Pero yo creo que con el poder que tiene el presidente actual, tiene capacidades. Si estuviera en su plan de gobierno, se puede aventar ese tiro. Yo creo que sí. Y no creo... A mí no me gusta mucho esto de echarle la culpa a lo cultural, porque siento que la cultura se cambia. Sí. Entonces la cultura es como la energía, solo se transforma, Exacto. De acuerdísimo. Lo que pasa es que está tan arraigado que el cambio es complicado. Es complicado. Sí, es quitar algo que no tiene un año o dos enraizándose. Y es triste pensar que estamos todavía en esa etapa de polarización tan marcada en donde dices tú, no viene pronto. Yo he visto a incluso empleados del IMSS, volviendo al tema de instituciones, que ni siquiera tienen el tema de autocrítica. O sea, es de la gente es la que está. O sea, hay un pleito también entre instituciones y quienes les proveen servicio. Entonces, no sé, pasa en todos los países, la neta. Yo también me imagino, hasta en Francia, los franceses, en España, escuchas también hablar en Argentina. Supongo que el mundo vive épocas en donde los modelos se han desgastado y toca explorar nuevas, no sé, no formas de vida, pero nuevos modelos de cómo vivir. A lo mejor distribuir la población, por qué esta necesidad. Y ¿te acuerdas que lo platicábamos y con Aldo Farías, hace 5 años, güey, hablamos de esto. Porque en China están construyendo ciudades desde cero que están increíbles. La gente no se va. Sí, no. O sea, va a pasar que sí, las habiten tarde o temprano, pero o sea, no sé, los mismos hábitos que tienen los círculos grandes de población que tienen poder adquisitivo dependen de que toda una masa llegue a proveérselos. Me explico. O sea, por cómo funcionan las ciudades, siempre estás buscando estar en un pinche pedazo de y eso, pues, y luego, y deja tú, insistimos con resolver temas como tráfico, como contaminación, cuando es irónico, güey. O sea, le estás pidiendo casi milagros a un gobierno. Y sí, es su responsabilidad. A fin de cuentas, sí, definitivamente. Es eso. Para eso se paga. Sí, nos fuimos a tema muy político, pero la política es parte crucial de poder describir nuestro país, México. Sí,
Pues más allá de podría ser cómo somos la nosotros. respuesta de por qué estamos así también. Sí, que esa es otra también, como la gente tiene los políticos que se merece. Yo a veces pienso que sí, hay días que pienso que sí, hay días que pienso que no. Porque sí es cierto que los políticos, dices, bueno, pues ¿dónde están los políticos? Pues de los mismos mexicanos. Pero también pasa que luego ves a la clase política y sí es una aristocracia. Donde sí es de que, ¿y este güey qué pedo? Es yerno de no sé quién, es hijo de no sé quién, es nieto de no sé... Y puedes hacer así el árbol genealógico donde, pues parece que sí es otra clase social. Sí, no. Aristócrata, donde sí existe tantita movilidad, pero es mínima. No, en México, ahí, por ejemplo, en México, en Ciudad de México, la clase política sí es muy marcada la distancia que tiene con la... Y eso sí te diría, creo también, que ya sabes que no es santo de mi devoción, pero creo que el presidente actual no pertenecía a la clase de aristócrata política. No, y está de presidente. O sea, eso también es algo que... Pero innegable también que ha construido su círculo. Claro. Y que... ¿Tú crees que estamos tan polarizados como estábamos en el 2020, por ejemplo? Yo pienso que no, pero ya no veo ese enojo, No, también de acuerdo que ha bajado. Por lo mismo que cuando yo la otra vez, no voy a decir el nombre, pero hace poco veníamos en un carro, hace muy poco, y de hecho venían, a lo mejor y venían también Gabo y Alan, pero no, Gabo venía en otro, pero alguien dijo, pinche viejillo, ya me urge que se vaya. Y le dije, nada más acuérdate que la mejor época financiera que has tenido es con él. Y él mismo me dijo, me acabas de caer el hocico. O sea, yo he visto a cabroncillos que tiran nada más por borregos y cómo se desarman y se les deshace la cara. Que compare, pregúntale a tu papá cuánto ha facturado cuando está Obrador. Su negocio, el negocio. Tú que te estás queje y queje de... Y creo que si uno va a visitar cuál es la razón para exigir un cambio, pues tiene que ponerse a ver sus indicadores financieros, de salud, de y vaya, plusvalía de tu casa. Nada es color de rosa, ¿verdad? O sea, yo también conozco casos de terror y me refiero principalmente a tema de medicamentos de salud que se vieron cortados por esta administración y que hay quienes tal vez no puedan estar hablando de que es la mejor época. Definitivamente. Y tal vez cuando estaba el PRI no tenían a un familiar enfermo y ahora sí. Entonces la vida no es como... No pasa que tal vez... Y quieres... hay veces que son los riesgos. Quieres hablar de política y llega alguien con quien no alineas, pues tal vez no es el momento para expandir tu negocio. Me explico. Sí. O sea... Sí, pero esas peleas que sí se llegaron a dar de... es que... Tú votaste por y yo por este otro y grupos de familia de WhatsApp peleados, todo ese desmadre. Siento que ya medio pasó. Güey. Sí, y que también, ya. Y creo que Morena ya se asentó, ya las candidatas, vaya, sea quien sea la presidenta con que tengamos el día de hoy, que todavía no lo sabemos, pero para cuando salga este episodio, yo no creo, ninguna de las dos la veo causando ese tipo de enojo visceral de me peló con mi familia, como si lo vimos la elección pasada. No, creo que al final yo me terminé tragando mis palabras. Me pareció que hasta la misma candidata del frente tenía sus cosas chidas y también Claudia me parece sus cosas padres, sus cosas. O sea, las dos me parecieron... Al final hasta le encontré el gusto al del naranja, pues. O sea, no me pareció... Al menos los debates, y vi los tres... Uno así más en resumen después, pero a comparación de los pasados, de Ricky Canallín y el Bronco diciendo te va a mochar las manos. Yo no vi ninguno, pero comenté los tres en Twitter, güey. Sí. Y sí decía que, güey, estaría chido que trajeran así de que al personaje carismático de la temporada pasada. O sea, imagínate que hubiera llegado el Bronco al debate actual, güey, o que hubiera llegado Pepe Mid, güey. Lo que sí no... Como reality show, ¿no? Que fue como lo trataron. Pepe Mid a mí me gustaba como candidato. A mí me gustaba, me parecía buen. A mí me pareciera, hasta el partido no le ayuda, ya la necesitan cambiar el nombre, ese pedo. Le surge fusionarse y hacer lo que hizo Morena. O sea, pues, son los viejillos del PRI, se fueron y fundaron un gran movimiento. Acá PRI, PAN necesitan ya esa coalición y PRD también. Mézclalos y ármate una nueva marca. Les surge. Te soy sincero, porque siguen teniendo buenos perfiles. Sin embargo, la casa que representan impide que un morro de 21 años que
Sí. ya está saturado de información negativa sobre esos partidos, pues no te va a dar el voto. Entonces creo que también ya les hace falta eso. Como quiera, pues ya duermen en la misma cama, carnal. Sí. Y tienen que hacerlo para lo que le pasó a México tiene que ver con timing y con un aprovechamiento también hablábamos de pulsar los botones. O sea, este señor supo pulsarlos muy, muy interesante, muy, muy interesante, porque sí, también no nada más llegas y los pulsas. Él tenía una trayectoria que le fue amasando una famita en ese bloque hasta que de pronto todo el campo de México lo conocía. Sí. O sea, pero todos van a decir, pues sí, nomás llegó y con sus propuestas se encantó. No es cierto. No es cierto, porque sí le costó un chingo caminar. O sea, la neta sí fue la tercera elección donde quedó. Sí, fue. Que uno ya pensaría de que vas a poner cartucho quemado y de repente pum, güey. Eso en política es una chinguita, carnal. O sea, multiplica los 3 meses que hacen normalmente pues por una vida y te podrías dar una idea que al menos sangre, sudor le ha costado. Y amén de que a mí no me gustó un chingo de cosas. Sí. El tema de seguridad, nefasto en México, la estrategia, nefasta. Lo de abrazos, no balazos, no. Ahí me pierde. Sí. Pero lo de la justicia social, lo de la armonía, que incluso quienes lo defienden van a entrelazarlo con lo de abrazos, no balazos. Si aquí estuviera Tolini, mi compadre, pues me diría es que eso va y que te lo puedo valer. Pero ahí sí a mí me pierdes. Ahí yo prefiero mano dura. Porque no mames, no abrazos, no balazos, pues dile eso a una señora en Ecatepec que se metieron a robarle su casa. Claro. Pues no está chido. Ahí sí, para que veas, no. O que te quiten tu celular, que te compraste con y te 2 quincenas Sí, me fui muy poquito. Sí, fíjate, saliéndonos un poco del tema político y yéndonos a la idiosincrasia del mexicano. Escuché a Horacio Marchant, que le mandamos un abrazo, decir un pequeño chiste por ahí que me dio risa, sobre todo el trasfondo. Ahora es el típico chiste que en el fondo te dice una verdad dolorosa, ¿no? Y básicamente, palabras más, palabras menos, el chiste era cuando Dios estaba haciendo la tierra y estaba al lado con un ángel que le daba consejos, ¿no? Entonces empieza a hacer los países del mundo y todo, y luego de repente dice, ya se concentra en México, ¿no? Y dice, a le voy a poner un ecosistema bien chingón. Y le voy a poner un chingo de recursos naturales. Le voy a poner un chingo de flora, un chingo de fauna, un chingo, o sea... Gastronomía. Y el ángel le dice, güey, espérate, güey, o sea, de que, ¿por qué les estás dando tanto? Y voltea a Dios y le dice, es que va a estar lleno de mexicanos. Está bien feo el chiste, ¿verdad? O sea, como que lo van a necesitar esto, ¿verdad? Porque... Ay, güey, pero ¿qué será, carnal? Que cada vez que viajo más me doy cuenta de lo orgulloso que me siento de ser mexicano. Pocos gentilicios vas a encontrar, güey, que encuentren aún en la tragedia una forma más alegre de ver la vida, güey. El mexicano... Sí, hay un meme, no sé si lo has visto, de países nórdicos y con la villita así navideña perfecta y todos cantando death metal. Sí. Y luego Latinoamérica, la casa así cayéndose y el reggaetón de vivir la vida feliz. Sí, güey. Estos datos se quitan la vida con un escopetazo, güey, en la nieve. Güey. Después de comer. Tenías la villita ahí de Santa Claus y de que sí, güey, pero todos llenos de bacalao, güey. Y a lo mejor es algo muy pendejo de que no tenemos nada, pero sí. Sí, creo que hay una parte. Sí, creo que hay una parte alegre que nos caracteriza a los mexicanos y es por yo te diría lo mismo. Sí tenemos, regresando al chiste, ¿no? Sí tenemos esa parte donde somos muy duros con nuestra misma gente. Mucho. Duros, somos nuestro peor enemigo, pero al mismo tiempo nuestro mejor amigo. O sea, es que es una dicotomía, carnal. Ser mexicano es una serie de contradicciones bien raras. Exacto. Y te das cuenta que justo porque en el día a día encuentra lo tragicómico cada segundo el mexicano, es que decide vivir así la vida, güey. O sea, ¿qué otra forma vas a tener de hacerte de una coraza dura más que riéndote? Me parece a mí una salida maravillosa. Me parece esta picardía, esta forma de... Pero ¿qué tan cierto crees que es eso? Porque esa es la fama, esa es la frase típica que te vas a encontrar en todo el internet. El mexicano se ríe de su propia muerte. Yo sí creo que
¿No lo sé, crees? no sé. Yo Lo creo cada vez menos. Yo Yo lo percibía cuando era niño. Eso, ahí sí te diría, sí es verdad. O sea, también tendríamos que coincidir en que se ríe de su propia muerte. O sea, lo veo yo más como no es para nada. Estamos hablando de que te cause gracia. O sea, no vamos a tomar eso. Claro. No se toma eso literal. No, para nada. Creo que tiene la capacidad de reírse de la tragedia y creo que muerte tiene que ver. Es tragedia. Es el ejemplo, sí. Es ilustrativo, pero que es metafórico. Es la imagen de una persona que se quedó sin casa en Acapulco después de Otis y aún así tiene la capacidad de jugar fútbol con sus compas. O sea, sí tiene esta onda del mexicano de resiliencia casi genética, carnal. No sé si el mismo país... Es que, y te lo digo, yo soy críticoso porque es algo que a mí me gusta mucho como característica, pero que lo veo cada vez más dañado. Nos veo cada vez más quejándonos. Sí está desgastado. Es como que eso no es gracioso. No te debes de reír de esto. Y yo, ay, güey, pues es que me estás pegando en mi identidad, güey. Sí, pero por eso mismo existimos. Yo soy el que sí me gusta reírme de la propia muerte. Pero va a haber otro mexicano que te va a decir, o sea, me refiero a que cuando pasa esto que estás diciendo, va a llegar la lucha libre también a decirte estos somos, carnal. O sea, las máscaras, el hecho de reír, o sea, todo lo que hay también en este país. Creo que me vino a la mente la lucha libre porque sí está muy metafórico cómo puedes a través de la lucha ver cómo el mexicano, o sea, recibe chingazos y aún así se levanta para treparse a un pinche tercera cuerda y aventarse. O sea, no sé, lo único que sale de mi mente es que es fletado, que se va a Estados Unidos y le manda lana a su familia. Y en la lucha libre hay un aspecto cómico. Es eso. También, que en otras luchas libres no existe. No, la parca. Y aquí los esotéricos. Tiene elementos de que te cause una risa el show que estás viendo. ¿Cómo puedes explicar también que es un país con muchísima población y no encuentre, o sea, son garbancísimos de a libra nuestros, o sea, y los abrazamos? Güey. Nuestro Julio César es nuestro Julio César. Yo nuestro Hugo Sánchez. Abrazamos algunos, porque si tú dices Hugo Sánchez, te van a caer comentarios de no era tan bueno. Pero abrimos este podcast diciendo si triunfas allá, te quieren acá. Y cuando triunfó allá, fue cuando Hugo se ganó el cariño. De acuerdo. Como persona será la neta. No, pero en México yo creo que no. O sea, creo que. Pero tú le preguntas a un mexicano. Que per cápita ha de tener más fans en España que en México. Y en números brutos no, porque somos mucho más gente acá, ¿verdad? Fans, olvídate, pero tú le preguntas a un mexicano quién es el mejor futbolista de la historia y es unánime. Es Hugo Sánchez. El mejor mexicano. El mejor futbolista mexicano de la historia. Okay. Sí. Futbolista mexicano. O sea, no hay comparación. Chilenas, Real Madrid, Pentapichichi. Yo creo que sí va a haber quien te diga que Rafa Márquez. Que sobre Hugo Sánchez. Sí va a haber quien te diga que Rafa Márquez. Carnal. No. Si tú le preguntas a un mexicano, hijo, sí nos vamos a ir con esa disyuntiva, pero... Güey, creo que va a haber quien dije Cuauhtémoc Blanco. Para eso que... O sea, lo pueden poner, pero el número uno indiscutible, después imagínate, Pentapichichi, y deja tú los goles. Los goles de Hugo Sánchez, tú te pones a googlear los goles. Es como en box. A mí me gusta el Dinamita Márquez, pero si digo que está por encima de Chávez, pues me crucifican. Yo creo que hasta el Dinamita te diría que, güey. Sí, pero a mí el Dinamita Márquez, pero sus peleas me tocó más a mí. A mí Julio César ya lo tuve que ver en videos y me acuerdo que me morrí una de Oscar de la Hoya. Yo creo que somos muy duros en la mayoría contra estos ídolos mismos. O sea, así como apoyamos en la subida, creo que al llegar, de repente ya no nos gustan tanto. Cuando sí resultan ser el número uno, cuando sí resulta ser... Es cuando ya entra el... Ni es tan bueno. Eso es feo. Eso es feo como queremos ver caer a quien se encumbra. Sí, en el mexicano también hablabas de los cangrejos. Y sí pasa, carnal. Sí, hay algo donde ya te vi subir. Ahora también te quiero ver caer, ¿verdad? Está ahí. O sea, todo lo que sube para el mexicano tiene que bajar. Y si no te bajo yo. Sí, aunque te diría una excepción. Guillermo del Toro. Sí. Yo creo que no hay... Pero no se da odiar. Extraño.
que alguien quiera ver caer a Del Toro, tiene una forma de ser. a Iñárritu o a Cuarón. Y a Iñárritu a lo mejor por su personalidad un poco más. No pondría ni a Iñárritu ni a Cuarón. Para mí, Guillermo del Toro tiene un carisma que sí. Porque no, ahí sí es unánime. Ahí sí es el mexicano más querido. Lo quieres abrazar, quieres dormir con él abrazadito, o sea, quieres tomarte un café, quieres desayunar, comer. Déjame estar sentado y nomás escuchando. Sí. Y cosa que con Iñárritu, a lo mejor no, o sea. Sí, entiendo. A nivel carisma, no nos referimos a nivel director. Guillermo del Toro es entrañable. Es un monstruo también. Y eso no tienes para dónde hacerte con Guillermo del Toro. Ese yo creo que es el héroe mexicano. Sí, sin embargo, no es, o sea, 100 millones de niños, 50 millones de niños en México, pregúntales de Hugo Sánchez y de Guillermo del Toro. No creo que sepan quién es ninguno de los dos, compadre. Pues no, pero me refiero que lo que hizo, hay otras figuras que son más conocidas que Guillermo, lamentablemente. Sí, claro. Me gustaría que Guillermo del Toro fuera igual de que un Chicharito, por ejemplo. Que lo pongan en la bandera. Debe de haber gente. Sí, hombre. Ese es el tipo de figuras que tenemos que ensalzar y bueno, nuestro Nobel de Química, nuestro Nobel de Literatura, el inventor de la tele a color, Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, Nueva España, ¿verdad? Pero Frida Kahlo, hay figuras muy, muy representativas que esas son también dignas de mencionarse aquí, carnal. Sin duda alguna. Hay una más que no me quiero ir sin mencionar una cosa más del mexicano. Y porque quiero ver si hacemos un tipo de contenido al respecto, que es de una idea que me quedó sembrada hace muchos años y te la platico. Hago un poco de pausa porque es controversial, como que quiero ser preciso en cada palabra para... Ya hablamos de Hitler aquí hoy. No, güey. Para no regarla, pero básicamente es... Creo que le llaman, si no le llaman así le voy a llamar hoy, síndrome de Pedro Infante. Soy pobre pero honesto, con todas puedo, pero le hago caso a la abuelita que es la que me regaña. Y yo soy mujeriego, pero a mi vieja sí la quiero bien. Y toda esta imagen que vaya, no estoy hablando de él el como macho persona, mexicano, sino de él como la figura arquetípica en actoral que representó y que fue de gran impacto a nivel cultural en México. Pero esta imagen del macho mexicano. Y creo yo que hay mucho de eso. Y vaya, ya estamos hablando de un impacto cultural que va a pegar al siglo muy pronto, ¿no? O sea, los Pancho Villas, los así, ¿verdad? Sí, y vaya, también decir esto, él jugó un rol importante para bien en la imagen del mexicano internacionalmente, porque pasamos de ser el güey sentado en la sombra del nopal a ser el mexicano guapo, valiente, entrón, que este güey fue parte crucial, ¿verdad? Culturalmente en eso. Infante, ¿cómo no? Pero también esta parte contradictoria, por ejemplo, como eso que yo lo veo mucho en diferentes personas, en diferentes amigos y demás, donde es como, sí quiero a mi vieja, pero me voy con otra. Sí quiero a toda esta serie de contradicciones que lo personifica. Sí, claro, de no me termino de dejar ir. O sea, sigo siendo ese hombre de casa a pesar de... Y tomo la botella de tequila y no me hace nada, güey. O sea, toda esta serie de contradicciones y de algo como... Muy México, que muy mexicano. No es muy humano, me explico. O sea, no. Es de un personaje de caricatura. Los traumas también del mexicano, ¿no? Sí. Los traumas, hablando ya colectivamente, ¿no? Del mexicano, de... Sí. ¿Qué te diré, carnal? Pues ese machismo... ¿A dónde hay que viajar en México para ver dónde se terminó en revolución? Como lo amarraban finalmente la idea, que es en un libro ya viejito, Zunzunegui fue de quien lo leí, pero era con la figura donde tu esposa se volvía la Virgen María, porque ella ya es la madre de mis hijos. A ella, entre comillas, la respeto. Sí. Y donde ya la vuelves a idealizar o le regresas la virginidad. Y es algo que te va a causar... Está muy simbólico, pero sí pero que aparte es algo que definitivamente, imagínate a nivel psicológico lo que te está pasando, donde ya cómo conjugas el deseo con esa idealización y esa
idolatría, ¿no? que le estás dando, le estás poniendo un pedestal. No, y luego que también es muy injusto, ¿no? Para tu misma mujer. en la concepción de México también habría que poner a la Malinche, ¿no? Y la figura como mujer de cómo no va a haber un machismo cuando crees que tu país proviene de una traición de una mujer. Sí, que que es la hija de la chingada. Octavio Paz, precisamente. La chingada es la Malinche. Es la Malinche. Entonces, sí, creo que puede venir también de ahí, desde la concepción de este país. Si no queda claro, es la chingada porque se la chingaron. Porque se la chingaron. O sea, a eso se refiere Octavio Paz. Sí, no porque se la chingó Hernán Cortés. Hernán Cortés. A eso es a lo que se refiere. Entonces, es muy complicado sentirte orgulloso si le tienes a tu madre simbólica, la Malinche, piensas que es la chingada, y si tu padre simbólico lo odias y lo detestas y crees que es tu enemigo y tu conquistador, en este caso Hernán Cortés. Sí. Creo que para cerrar la idea al padre, a este primer padre de la patria, porque tenemos varios, pero este primero que es Hernán Cortés, dices, pues está bien si no lo amas, pero al menos sí compréndelo y perdónalo. O sea, tú estás diciendo que México es una morra con daddy issues. O sea, básicamente acabas de decir que a México lo descuidaron su papá y su mamá y por eso es una puta. No, Adrián, no. Básicamente. Pues, o sea, si lo llevas, o sea, sí. Sí, es que carnal, si la hombría del mexicano, ¿en dónde está la hombría del mexicano? O sea, arraigada en construir pirámides de tecates, güey. Sí. O sea, sí te fijas. El tecate rojo del pelanero, güey. Quitarse la camisa y decir, yo soy el que... ¿En dónde está la hombría del mexicano? En coleccionar palos. El que va por ahí diciendo, ya me chinga esta y aquella. Entonces, eso también... si te vas a la historia, yo creo que hasta Pancho Villa y 2 mujeres a la orilla y eso. O sea, que tenía 50 esposas o no sé cuántas. El cura Miguel Hidalgo, yo creo que de cura no más sabía la sífilis, yo creo, compadre. No, pues tuvo mucha descendencia. Eso es comprobadísimo, bro. Sí, entonces ahí sí ya también no sé qué tan inherente a México es. No sé si es un efecto. O sea, habría que definir la hombría, pues, como es la hombría inglesa, por ejemplo. No es tan bonita o tan agradable como... O sea, hombre es el que esperamos hacer, ¿no? No creo que exista las hombrías que tiene cada país. No creo que ninguna sea tan positiva, o sea, o una modelo. Es una muy buena pregunta esto que estás planteando. O sea, ¿qué país sí promueve una hombría? Tal vez los nórdicos, bueno, o sea, con sus códigos, con esa, no quiero decir pureza, pero no sé. También es una mezcla de creencias. Lo religioso no lo hemos ya lo tocabas con la Virgen, pero sí, creo que a la distancia, porque nunca he vivido ahí ni visitado más que un par de días, pero quizá un modelo asiático funcionaría mejor en cuanto a esto, que vaya. Tienen modelos también muy tradicionales pero donde sí hay patriarcales, ¿no? Un respeto absoluto al padre y no se diga al abuelo, ¿verdad? No se diga. Sí, muy patriarcales. Entonces, y ahí es donde también. Sí, pero eso es el que me vendría como a la mente cuando un modelo a nivel general de un hombre que va a responder ante una adversidad, que va a estar ahí de respaldo, que es alguien con sabiduría. Ese es el que me vendría a la mente. Ahora también hay, o sea, también me vienen a la mente también, o sea, buenos mexicanos que pues enaltecen, digamos, la figura de un hombre, su nombre sano, positivo, digamos. ¿Quién te viene a la mente, compadre? Así, buena pregunta. Sí. O sea, no, porque la pregunta está, o sea, es buena esa. Alberto García Aspe. Buen punto. O sea, fíjate, yo alguna vez lo pregunté en Twitter, en X, pero hace como un año, yo creo, de a quién ponían como ejemplo de un buen hombre mexicano. Me mencionaron mucho a Guillermo el Toro. Y me mencionaron mucho y no conozco nada de su trabajo, pero a Alberto Lati.
Lo conocí, tuve la oportunidad. Te mamaste. Me lo mencionaron. Extraña respuesta. Pero güey, me lo mencionaron un chingo de veces. Alberto y yo fue que me puse a buscar de que, pues, que a que se dedica, que vi que tenía libros, que ha hecho mucho periodismo deportivo. ¿No crees que idealizamos? O sea, bueno, es que nadie somos figuras, ¿no? Sí, exacto. Nadie somos santos, ¿verdad? No. Eso también creo que es importante, entender que cuando alguien es admirable, no estás diciendo este güey es perfecto. No. Porque pareciera que entendiéramos así el mundo en blanco y negros, ¿no? Donde si yo digo, oye, pues este güey me parece alguien admirable, estás diciendo que... No, güey. Estoy diciendo que en el balance me parece que tiene cualidades admirables esta persona. Y al menos no tiene focos rojos que digas o que en el balance sea negativo a su señora o algo. O sea, sí, no, y todos tenemos... Digo, ahí sí te fuiste, o sea... Es que... Mega. O sea, a algo que sí anularía mucho de lo... Porque Kevin Spacey, yo antes de que le sacaran sus polémicas, yo lo tenía como madres. Se ve que es un tipo y de pronto bolas. Sí. O cuando de pronto te sacan este combo de mamadas que desconocías, a veces sí te mueve el piso y aprendes también. No es el caso de Guillermo del Toro, pero a quedarse solo con la obra. No, y yo te diría es que sí puedo decir, es una buena persona. Todo lo que conocemos de él parece ser un buen hombre, todo lo que conocemos de él no significa que sea perfecto, porque eso es injusto hasta con la misma persona de la que estás hablando. Sí. Le pones un peso muy cabrón. Pero en el balance del universo, qué chido que este güey existió. Dejó algo más positivo que algo negativo. Sí, no. Y eso es lo único que podemos aspirar, compadre. O sea... Y que la obra promueva buenas cosas. O sea, que la misma obra cargue un mensaje... O sea, que tenga una carga muy positiva y que trascienda. Sobre todo eso es lo más padre del arte cuando trasciende generaciones. Ahí sí, o sea, qué valioso. Y en el caso de Guillermo ni se diga, sus películas, tú y yo ya no vamos a tener vida y esas películas... Obra para la humanidad, ¿verdad? Para mandarlas al espacio así de que si encuentran algo de estos humanitos que vieron aquí, ojalá y vaya por ahí. La neta, sí. Orgullo mexicano, el buen... Sí, y fíjate, me viene a la mente también figura sumamente controversial, Alejandro Jodorowsky. Nomás de mencionarlo, sé que hay cosas buenas y malas que se dicen de él muchísimas. También un gran exponente del cine mexicano, porque sus mejores películas fueron de producción mexicana. Y él hablaba mucho de esto. Fue la primera persona de la que vi esa idea y me llamó la atención, que decía arte para sanar. Y decía mucho esto, que ojalá y en algo de sus obras hubiera no nada más un mensaje positivo, sino algo que ayudara, y él mencionaba esa palabra, a sanar. ¿Verdad? Sanatorio, que tuviera propiedades sanatorias, su arte, que creo que las tiene. Mientras sea arte, para quien la sepa ver, ahí están. Si lo y vamos quien quiera ver lo horrible también está ahí. Sí, pero si lo vamos a poner en el cajón del arte, va a tener siempre propiedades, pues no sé, sensibilizador, no sé. O sea, el arte tiene maneras inconscientes también a veces de actuar, creo. Y si o sea, amén de cómo lo procesa tu cerebro mientras lo estés consumiendo, ya sea ver un cuadro, apreciar una estructura arquitectónica, ver una buena película, escuchar una canción profunda, va a desensibilizar, pues, niveles de violencia o lo que ansiedad, no sé, tiene efectos terapéuticos. Más que de acuerdo. Creo que no todo es arte. También hay que decir que no todo va a ser... No todo lo que te presente como arte lo es. Va a ser arte. Claro, definitivamente. Me parece un buen mensaje para irnos con esto. ¿Te parece bien si hacemos en vez de es un DeLorean, pero es un DeLorean mexicano, güey? No puede salir aquí de la República. Puede ir a provincia, como dicen. Pero ¿a qué figura mexicana te gustaría ir a visitar? Ya no es a ti mismo, sino te subes al DeLorean y puedes ir a traer a alguien a conversaciones. Wow, pero tiene que ser alguien mexicano. Hoy hemos mencionado unos interesantes días. Pedro Infante, Nito Juárez. A ver, ¿con quién me gustaría hablar? Pues, ¿sabes qué? Nada más por la intriga cabrona de cómo era el mundo hace muchísimos años con Nezahualcóyotl. Incluso a pesar de la barrera del lenguaje. Vamos a suponer que tuviéramos un traductor aquí. Y sin él. O sea, a ver cómo le hago para darme a entender. Pero hoy que lo mencionaste, me intriga. ¿Qué estatura tendría? ¿Qué complexión? ¿Cómo es
el lenguaje, cómo se escucharía. Sí, tiene una historia, güey. Cómo acentuaban. Que él sale de casa con su padre. Él teniendo 12 o 13 años, me parece. Y el papá se da cuenta de que ya vienen por nosotros, entonces lo esconde. Y asesinan a su papá frente a sus ojos. Él sin hacer ruido. Para quedarse con el reino. Y él tiene que seguir caminando, o sea, sin hacer ruido. Imagínate después de ese trauma. Llega a otro reino cercano y ahí pues lo reconoce, ¿no? Le dice, nosotros te criamos aquí, pero él hasta ser adulto y después de pues de tener esta sabiduría, ¿no? Recordemos, o sea, el poema que está en el billete de 100 pesos, o sea, amo el cante del censontle, pájaro de 400 voces. Se nos olvida a veces que es un discurso humanista y que dice, sí amo la flora, sí amo la fauna, pero amo a mi hermano el hombre. Y él se adelantó, pues, algunos siglos a los europeos que luego concluyeron lo mismo con estos discursos humanistas, ¿no? Y con ese entendimiento, con esa sabiduría, con esa meditación y con ese empuje, recupera el reino. Y le toca estar ya muy, 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 muy viejito cuando escucha que iban a venir por ahí, pues, algunas personas de muy lejos en barcos, ¿no? Pero... Mira nada más. Sí. Qué interesante, carnal. Tiene una historia ahí. Pues yo a él. Nomás porque lo mencionaste hoy. Pero alguien de aquella época. Que bueno, hay que también definir si son mexicanos o no. Yo pienso que sí. Yo pienso que todo todo lo que ha pasado en este territorio de esa época. Desde los olmecas para acá, para mí todo es mexicano. Sí, es muy respetable. También opto por estar en ese acuerdo. O sea, como qué ganaría diciendo que este no es mexicano. Sí. Qué chido. A mí me lo enseñaron para en la gente que está nacionalizada, güey, para quienes les han dado que no son mexicanos de nacimiento. Para mí no hay mexicanos de primer y de segundo nivel, güey. Para mí son lo que dieron pie a lo que está aquí, porque si ellos no hubieran estado aquí, no se da esa mezcla. Y los que ahora que si Julián Quiñones sí es mexicano o no es mexicano, güey, si quieres ser mexicano, es mexicano. Sí, claro, mexicano, claro. Pues se vergona la frase de Chabela Vargas, ¿no? El mexicano nace tiene 6 campeonatos ya ese cabrón. Sí, pero pues, 2 no cuentan. 2. Sí, la neta. Los de aquí Tigres no fue muy crucial. Veníamos manejando. ¿Te acuerdas que escuchando la final? Sí. Ya vi, no era penal, güey. Está bien controversial lo que estás diciendo. No era penal, pero no era penal. Yo también ya lo vi y concluyo lo mismo que tú. No era penal. No era, es que no era penal, güey. Y vaya que no estamos hablando de mamaron, güey. Y de hecho ya con las grabaciones del VAR de que le dicen, creemos que no es penal y luego un vato a huevo. No mames. Sí. ¿Qué estamos? Hablábamos hoy de México. Pues, la Liga MX es el reflejo de lo que pasa, de lo que es este país. Refleja mucho lo que somos. Muchísimo, carnal. Muchísimo. Sí. Y ahí es donde una oligarquía sigue siendo la que igual acá en la política. O sea, ¿quieres cambiar el fútbol mexicano? Habla con el América. ¿Quieres cambiar el país? ¿Habla con quién, carnal? ¿Con el PRI o con Morena? Con Adrián Marcelo. habla con Adrián Marcelo y te cotizo. No, hombre, cabrón. Ya se acabó junio, ya, güey. Tranquilos. Nos vamos entonces escuchando el himno nacional mexicano. Sí, de Jaime Nuno y Barba Negra. Boca Negra. Francisco Bocanegra. Sí. Y que no eran mexicanos. Por cierto. Españoles, correcto. No sé si el himno nacional estuvo a cargo del gobierno de Santana. Me parece que sí, ¿verdad? Sí. Pues bueno, ahí nos vamos con controversia. Y ponerle impuestos a las ventanas, a los perritos, pero para cuidarlos. No, una figura también de los villanos favoritos de México y que... Pero no fue villano. Parece que no fue ni ángel ni demonio, ¿verdad? No, vendió los Altos Californias. Fue veracruzano, compadre. Si no, nos hubieran quitado todo el país, hermano. Sí. No le llegó tanto, no le he investigado tanto al respecto, pero sí sé que sus cualidades tenía. Vendió porque tenía que negociar. Si no lo invadían, tenía que pagar. Sí, pero la leyenda está bien cabrona, ¿no? Que lo agarraron por echarse la siesta, lo cual asumo que está exageradísimo. Bueno, de eso ya están hechos de un chingo de personajes. Pero claro. Y más, nos vamos con eso. Creo que los mexicanos al morir, los huesos los convertimos en leyendas. Ay, güey, su madre, güey. Vamos con el himno. Nos gusta más el himno nacional mexicano empieza a sonar. Nuestras figuras nos gustan más muertas. Ay, güey. Como la cerveza. Nos encanta. Pero en general, también. No solo de México. No solo de México. Kurt Cobain, güey. Sí.
Cero, Me encanta la banda. Dejemos de decir palabras prohibidas. Sí, güey. Se va a estar ya conduciendo en MTV ahorita, güey. Sería una nada. En Telehit. Sí, güey. Además, hubiera venido aquí como el vampiro. Como el vampiro canadiense. Ay. Nos vamos con el himno nacional mexicano. Por ahí es todo, compadre. Es todo, compadre. Es todo, el compadre. cielito lindo, el cielito lindo es el himno nacional. No, Juan Gabriel, compadre. Sí.